Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar un video explicativo sobre el sistema operativo Ubuntu, dirigida a la cátedra Sistemas Operativos, y los presentadores son Nelson Contreras y Oscar Santos. Vamos a empezar con los objetivos de esta investigación, que son el objetivo general, investigar y conocer el sistema operativo Ubuntu, y los específicos, conocer las características, requisitos y los entornos de uso del sistema operativo Ubuntu. Mostrar el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu en computadoras personales. Ahora, los objetivos del sistema. Existen muchos objetivos de la comunidad Ubuntu para el sistema. Entre ellos, nosotros hemos seleccionado lo siguiente: la libertad, la facilidad de uso y la seguridad. En el objetivo de libertad podemos decir que es un sistema totalmente libre. Eso significa que toda la comunidad que está dedicada a realizar y dar soporte a este sistema no está autorizada para cobrar por el servicio del soporte técnico al que se le da a este sistema. Y también cualquier persona puede hacer uso, siempre y cuando tenga conocimientos básicos de informática, puede hacer uso de este sistema operativo. Ahora, en facilidad de uso, significa que el sistema es bastante amigable para el usuario, tanto para usuarios expertos como para usuarios inexpertos. Recordemos que todos los sistemas operativos basados en Linux, la mayor parte son utilizados a través de consolas, pero también puede ser utilizado a través de una interfaz gráfica, la cual es sumamente sencilla de utilizar. Ahora, en seguridad. La seguridad es bastante importante y cumple un objetivo también bastante importante dentro del sistema operativo Ubuntu, ya que este no tiene la necesidad de tener instalado un antivirus, a comparación del sistema operativo Windows, en donde sí hay que instalar un antivirus. Ahora, en la documentación técnica podremos encontrar mucha información sobre el uso y la administración de este sistema. Acá podemos ver lo que es el enlace en donde nos dirige a la página oficial de Ubuntu y toda su documentación. Entre ellos acá podemos destacar los principales, que son resumen visual de GNOME. Podemos ver acá una captura de pantalla, un recorte de pantalla en donde se ve parte de información visual del sistema operativo. También el menú de aplicaciones. También podemos ver vista de actividades, en donde están todas las actividades recientes, ejecutadas y no ejecutadas, y el menú del sistema, en donde podremos bajar, subir volumen, el brillo, aumentar o bajar el brillo de nuestra computadora, los dispositivos Bluetooth, la conexión Wi-Fi o Ethernet conectada a nuestra computadora, o también cambiar de usuario, o simplemente apagarlo, reiniciarlo o cerrar sesión. Ahora, los requisitos mínimos para la instalación de este sistema va a depender del tipo de máquina en donde lo vayamos a instalar. Por ejemplo, en una computadora de escritorio vamos a necesitar lo siguiente: un procesador de doble núcleo a 2 GHz de velocidad, 4 GB de RAM y 25 GB de espacio en disco duro o una memoria USB. Ahora, también podremos hacer uso de un Live CD. Esto significa que podremos hacer uso del sistema operativo sin la necesidad de instalarlo dentro de nuestra computadora. También una pantalla o un monitor con conexión VGA a 1024 por 768 píxeles y una unidad de CD o USB en donde nos servirá para poder instalar dicho sistema, y por supuesto acceso a internet para la actualización del software que nosotros estemos instalando, o en sí de algunos drivers que ya trae el sistema y requieran actualización. Ahora, para la Raspberry Pi, lo único que se
se necesita es lo siguiente: una tarjeta de memoria micro SD de 8 GB como mínimo, un adaptador de micro SD a USB y el fichero .img del sistema operativo. Recordemos que esto está basado y la mayor parte se utiliza para el Internet de las cosas. Ahora, algunas características importantes que nosotros podemos destacar en esta investigación son las siguientes, como por ejemplo, las aplicaciones y programas. El sistema operativo Ubuntu ofrece miles de aplicaciones disponibles para descargar desde su centro de software Synaptic. Nosotros podemos instalar programas y o aplicaciones, ya sea dentro de su propio gestor de aplicaciones o también instalarlos desde la consola o de la terminal. Otra de las características principales y más importantes es que hay una gran diversidad de distribuciones del mismo sistema operativo Ubuntu. En este caso, acá tenemos una captura de pantalla de los principales. En este caso está Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, Lubuntu, Xubuntu y Kubuntu. Ahora, con este último de Kubuntu, la única diferencia es que se instala el entorno gráfico de KDE. Eso significa que si nosotros instalamos nuestro sistema operativo Ubuntu por default con el entorno GNOME, nosotros podemos tener la opción de instalar también el entorno gráfico de KDE y puede parecerse tal y como está dentro de esta captura de pantalla a Kubuntu. ¿Cómo instalar Ubuntu? El primer paso sería descargar e instalar el software de VirtualBox. Se puede hacer desde la página oficial del software. Luego descargamos la ISO de Ubuntu, siempre desde la página oficial del software. Creamos una máquina virtual en VirtualBox y la configuramos para correr la ISO de Ubuntu. Seleccionamos la ISO de Ubuntu como disco de inicio en la máquina que acabamos de crear. Iniciamos la máquina virtual y comenzamos con el proceso de instalación. Luego seleccionamos nuestro idioma y continuamos con la instalación. Seleccionamos la disposición del teclado que queramos usar. En mi caso es español latinoamericano. En este paso nos pide que elijamos qué aplicaciones y otro software queramos instalar con el sistema operativo. La instalación de normal sería la más recomendable, ¿verdad? Instalaría todos los componentes que trae el software, el navegador, paquete de oficina, las aplicaciones básicas. Elegimos el tipo de instalación. Nos da las dos opciones: si queremos borrar el disco duro e instalar Ubuntu desde cero, o crear particiones para instalarlo en una partición del disco duro. La primera opción es la más recomendable, sería instalar formatear el disco e instalar desde cero. Creamos un usuario para iniciar sesión en el sistema. Nos va a pedir que reiniciemos el equipo para continuar con la instalación. Le damos a reiniciar y esperamos. Y tendríamos nuestro sistema operativo instalado con el usuario y las aplicaciones que seleccionamos. Usos de Ubuntu. Ubuntu puede ser usado de muchas maneras. Una de ellas es como servidor. Ubuntu Server es una variante de Ubuntu que sale con cada versión y está dedicada especialmente para su uso en servidores. El uso de Ubuntu como servidor se ha extendido mucho en los últimos años, sobre todo para el uso de servidores web, de un modo tanto particular como profesional. Un servidor es una máquina que nos proporciona algún servicio y puede ser de diferentes tipos: servidor web, servidor de base de datos, servidor de archivos u otras diferentes funciones, incluso varias a la vez. No tiene por qué ser grandes y potentes máquinas. Podemos tener montado un servidor en casa en un ordenador antiguo, que nos sirva para tener guardados todos nuestros datos importantes y acceder a ellos desde cualquier otro ordenador o dispositivo desde nuestra casa, o incluso desde cualquier lugar.
Cuando estamos instalando Ubuntu Server nos hace una serie de preguntas sobre qué tipo de servicio queremos instalar entre una lista de los más típicos y nos pregunta los parámetros necesarios para su configuración. De este modo podemos instalar de una forma fácil y sencilla un servidor acorde a nuestras necesidades en unos pocos minutos. Otro de los usos de Ubuntu sería como escritorio. Este servicio está orientado obviamente para usuarios con ordenador de sobremesa. Es la versión que originó todo y la más potente de todas, al contar con miles de aplicaciones para entretenimiento y desarrollo, como navegadores web, gestores de correo o paquetes de ofimática que simplifican nuestro trabajo en casa. Otro de los usos de Ubuntu sería como servidor en la nube. Este sistema operativo es más adecuado en aquellos casos que sea recomendable gestionar una OpenStack, que es una serie de proyectos vinculados que controlan el procesamiento y almacenamiento de datos, además de los recursos de red necesarios para los mismos. Ubuntu Cloud es una manera fácil de llevar el poder de la nube al departamento de informática de nuestra empresa. Permite añadir potencia y escalabilidad a la red, sin sacrificar seguridad y fiabilidad. Puede incluso crear una propia infraestructura en la nube o utilizar un sitio asociado de Ubuntu Cloud.